Hola, muy buenos días. Les habla Jenny Samanda Ramírez. El día de hoy les voy a hablar sobre cómo revisar las respuestas de nuestra aplicación de Google Formulario. Entonces, abrimos una nueva pestaña, nos ubicamos en el correo institucional, vamos aquí a las aplicaciones de Google y ingresamos a formularios nuevamente como se muestra en el primer video. Buscamos ya la evaluación que se ha aplicado, en este caso hice esta la evaluación que ya se aplicó, y tenemos aquí la primera, por así decirlo, pantallazo que nos da Google Forms, donde nos dice aquí las preguntas, que es cuando hacemos el formulario, y acá tenemos ya las respuestas. Acá en el pantallazo que nos muestra las respuestas tenemos la información de que aquí tenemos 38 respuestas. Aquí nos da una pequeña visión de un Excel que más adelante lo vamos a ver. Acá nos dice si aceptan respuestas. Este botoncito es muy importante ya que por el medio de este botoncito vamos a denegar el acceso y volver a dar el acceso a nuestro cuestionario. Ahorita les explico un poco más con respecto a este botoncito. Tenemos acá el resumen, que vamos a encontrar todas las estadísticas de las respuestas de los estudiantes. Pasamos a pregunta, estas preguntitas. Lo que nos tiene esta pregunta es, nos muestra la respuesta que tiene cada una de las preguntas. Nos muestra un resumen por preguntas. Y aquí este es el individual. Entonces aquí vamos a poder ver la información de cada uno de los estudiantes, de la evaluación de cada uno de los estudiantes, y podemos ver de manera general cómo le fue a ese estudiante. Bueno, entonces vamos a iniciar acá con el resumen, que es la estadística general de la prueba o evaluación que se haya hecho. Entonces tenemos, para el caso de esta evaluación, tenemos que cada pregunta vale 0,5. Entonces, una pregunta bien es 0,5, dos es 1, 3 respuestas bien son 1,25, digo, sí, 4 es 2, 5 respuestas bien son 2,5, 6 respuestas bien son 3, 7 respuestas bien son 3,5, 8 respuestas bien son 4, 9 respuestas bien son 4,5 y de las 10 respuestas bien es el 5. Tenemos que de estos 38 estudiantes que presentaron la evaluación, 2 se sacaron 2. De estas 5 estudiantes se sacaron 2,5. 6 estudiantes se sacaron 3. 10 estudiantes tuvieron una nota de 3,5. 3 estudiantes se sacaron 4 y 2 se sacaron el 5. Entonces, esta es la generalidad de quienes pasaron y quienes no pasaron el parcial que se hizo. Acá nos muestra cuál es la pregunta en la que más se falló. Entonces, aquí nos dice que la pregunta que dice la eficiencia técnica se refiere al uso adecuado de los factores desde el punto de vista de Cortés. Entonces, esta fue la pregunta en la que más fallaron los estudiantes. Acá tenemos, este parcial tiene dos partes. Una que son una pregunta abierta y el resto son preguntas que son, por así decirlo, con opción de respuesta. Entonces tenemos acá los correos y cada correo qué puntuación obtuvo en su evaluación. Tenemos que la persona con este código de la universidad obtuvo 10 puntos. Aquí miramos todos los nombres con las puntuaciones, digo, los correos con las puntuaciones. Después vemos el nombre completo, entonces aquí vemos completo toda la información de los estudiantes, los nombres. A continuación vemos acá la primera pregunta y nos muestra que 3 personas apuntaron esta como falsa y 35 la tomaron como verdadera, o sea que 35 tuvieron bien esta pregunta. Esto es bien chévere porque este profesor maneja el tipo de las preguntas falso y verdadero, entonces damos las dos opciones, falso o verdadero. Pero también para este tipo de pregunta
se pueden poner opción múltiple. Entonces puedes poner A, B, C o D. Y marcas cuál es la correcta y automáticamente el formulario les va a dar a ustedes la respuesta correcta. O sea, si el estudiante estuvo bien o estuvo mal en esta pregunta. Entonces, así tenemos aquí la siguiente pregunta. Tenemos que 21 personas respondieron bien y 17 respondieron mal. Acá lo mismo, 27 bien y 11 mal. Entonces, así es toda, perdón, toda este formulario nos muestra las estadísticas de cuántas personas tuvieron bien la pregunta y cuántas la tuvieron mal, sin detenernos a mirar qué personas fueron las que tuvieron bien o mal estas preguntas. Ahora nos pasamos acá, a la pregunta. Aquí en la pregunta como tal nos aparece es quiénes contestaron estas preguntas y cuáles fueron las respuestas. En el nombre, como es una pregunta abierta, nos registran todos los nombres de los estudiantes, ya que esa fue la primera pregunta de nuestro cuestionario. Ahora pasamos a la pregunta número 2. Como pueden ver, aquí está la pregunta. Y lo que nos muestra aquí es que 35 estudiantes marcaron verdadero, que es la respuesta correcta, y 3 nos marcaron falso. Acá no nos hablan de, digamos, qué niño fue el que puso bien o mal la respuesta. Aquí nos hablan de las respuestas que tuvieron en general cada una de las preguntas. Entonces acá tenemos esta pregunta y tenemos que 21 personas colocaron que era falsa y 17 colocaron que era verdadera. La siguiente pregunta, que es la número 3, porque la número 1 es el nombre, tenemos que 27 escribieron que falso y 11 que verdadero. Entonces, como tal, estas son las generalidades de la pregunta. Si ustedes quieren, también pueden buscar las preguntas acá. Nos podemos ir aquí a la última pregunta y nos va a decir que la última pregunta, 33 personas tuvieron bien y 5 personas la tuvieron mal. Ahora nos vamos para el formulario individual. Aquí en el formulario individual nos va a aparecer la información del estudiante que nos presentó este parcial. En este caso, vamos en el estudiante 1, el primer estudiante que nos entregó el parcial de los 38 que enviaron el parcial. Acá nos aparece el correo de él, porque aquí nos aparece la base de datos de todos los correos que respondieron las preguntas, que respondieron el cuestionario. Entonces estamos con el primero que nos aparece. Tenemos acá el correo electrónico, el nombre de la persona y aquí tenemos que tuvo la primera bien, la segunda bien, la tercera bien, la cuarta bien, la quinta estuvo mal, sexta mal, séptima bien, octava mal, novena mal y décima bien. Y aquí nos dice la fecha en la que se envió el formulario, en la que ellos respondieron las preguntas. Y aquí, bueno, pasamos al siguiente. Ahí tenemos el 2. Aquí dice que el chico sacó 10 de 10, o sea que esta persona, este chico, sacó perfecto su parcial. Entonces todas las tuvo bien. Entonces la primera bien, la segunda bien, la tercera bien, la cuarta bien, la quinta bien, la sexta bien. Todas las tuvo bien. Bueno, ahora les voy a hablar de aquí, de este puntito. Se llama se aceptan respuestas. En el momento del docente ir a aplicar la encuesta o el taller o el formulario como parcial, ¿qué debe hacer? Él debe tener activado este botoncito. Este formulario no es similar a Classroom. En formularios nosotros debemos activarlo y desactivarlo, o sea, activarlo y desactivarlo de manera manual. Entonces, si el docente dijo que de 8 a 8:30 va a tener el tiempo del parcial, pero de pronto él no pudo cancelarles no pudo a las 8:30 colocarle que no se aceptan nuevas respuestas, sino que lo dejó activado. ¿Qué pasa? Entonces vamos a ir aquí a este cuadrito verde que nos va a abrir automáticamente un Excel con el resumen de todas las respuestas. Entonces aquí nos va a aparecer la hora y la fecha en la que enviaron el parcial. Entonces, un ejemplo.
por lo menos acá estos chicos tenían plazo hasta las 20:15 y lo enviaron tarde, lo enviaron a las 20:16, 20:24, 20:24, 20:24 y 20:25. Entonces, estos chicos, si el profesor decide, puede bajarle su nota porque no lo enviaron en el tiempo que era, ya que ellos tuvieron 45 minutos para contestar este parcial. Tenemos acá la marca temporal, que es la fecha y hora donde nos enviaron ¿qué? El parcial. Tenemos la dirección de correo electrónico, la puntuación, el nombre, y aquí nos aparece la primera pregunta con su respectiva respuesta. Entonces, aquí no está ni bien ni mal, aquí no nos dice, aquí solamente nos muestra la puntuación de si está bien o mal, pero acá en el Excel no nos dice si está bien o mal las respuestas, nada más nos colocan la respuesta que tuvo el estudiante. Entonces, en la primera pregunta, el primer estudiante que envió el formulario colocó verdadero, en la segunda colocó falso, en la tercera falso, en la cuarta verdadero, en la quinta verdadero, sexta verdadero, séptima verdadero, octava verdadero, novena falsa y décima verdadera. Y esto le dio un total de puntos de 6 puntos. Bueno, esto es para hablarles de cuestionarios que nos tienen opciones de respuesta, como en este caso falso verdadero, o que ustedes escojan A, B, C o D. Ahora voy a abrirles otro formulario que es, vamos aquí a Google Form. Voy a entrar acá. Entonces, como ustedes pueden ver, este formulario tiene opciones de respuesta, pero también nos tiene preguntas abiertas, ¿cierto? Entonces, aquí en el momento de las respuestas nos va a aparecer algo similar. Acá nos va a aparecer la estadística, nos aparece qué estudiantes tuvieron bien y qué estudiantes tuvieron mal las respuestas. Acá tenemos la información estadística de que 8 estudiantes nos colocaron bien la respuesta correcta. Aquí tenemos uno mal y ninguno escogió esta opción. Igual acá. 5 tuvieron bien, aquí 3 tuvieron mal y mal. Pero entonces cuando vamos aquí a las respuestas, acá ¿qué nos pasa? Aquí nos aparecen todas las respuestas de ellos en una sola. Entonces la mejor opción para calificar estos formularios que tienen una parte de la prueba, la tienen de manera abierta y de manera cerrada o con opciones de respuesta, es mejor irnos directamente aquí a individual. Acá en individual vemos que ellos tuvieron mal, las de A, B, C, las tuvieron mal. Y tenemos aquí las escritas. Entonces acá en las escritas, ahí tenemos unas opciones de respuesta, ¿qué? Unas opciones de saber cuáles están bien y cuáles están mal. Entonces, también un segundo, miramos otro. ¿Qué pasa? Estas respuestas, por más que el estudiante escriba cualquier opción, les va a aparecer como que está mal la respuesta. ¿Por qué? Porque esto lo tienen que hacer de manera manual. Un ejemplo, el profesor leyó aquí la pregunta y aquí escribe, le parece que está bien. Entonces, si está bien, le da el punto al estudiante y le coloca acá un punto y le da en guardar. Entonces ya aquí cambió, ya el chico no tuvo 4 bien, sino tuvo 5 bien. Y así, y si ven, ya les aparece en verde. Entonces estas calificaciones se deben hacer de forma manual. ¿Por qué? Porque si no se hacen de forma manual, a los estudiantes solamente les va a aparecer las opciones de respuesta que hay allá
en las primeras preguntas que son de A, B y C, que se califican automáticamente. Entonces, pues eso es por así decirlo, la parte compleja de formulario, porque el profesor puede colocar una opción de qué pregunta, o sea, cuál es la respuesta que está bien, pero por más que dé la opción automáticamente, Google no lo pone. ¿Por qué? Porque el estudiante tendría que escribir al pie de la letra lo que el profesor escribió como respuesta correcta para poder valérsela. Y como esto es una pregunta abierta, no todo el mundo piensa igual y no todo el mundo se puede decir que habla con las mismas palabras. Entonces, para este tipo de preguntas es mejor que los profesores las califiquen manualmente. Entonces, eso es todo lo que tengo para comentarles acerca de los formularios y de las preguntas abiertas y de las preguntas con opciones de respuesta. Muchas gracias y pues eso es todo.